Hola, soy Lucila Morlachi y esto es la Libroteca Viral. Mi nombre es Lucila Morlachi, tengo 27 años, soy de Quilmes, soy actriz, escritora, gestora cultural, difusora de artistas y compañeros de la cultura de acá de Quilmes, y estoy en plena, casi terminando, la preventa de mi primer libro, que se llama Mis Bellas Artes. El libro es, para empezar a explicarlo mejor, el libro es como autobiográfico, pero está relatado y hay narrativa también, hay ficción. Es como una autobiografía ficcionada. Hay un poco de esto, un poco de aquello, como que hay un poco de todo. A mí me gusta que el lector, lectora haga el ejercicio intelectual y no me sentaría yo a decir qué es verdad, qué no es verdad. No, es una construcción que me sucedió en gran parte, pero que tiene mucho de ficción. Todo empezó, la idea del libro, cuando me sucede lo que yo relato en el primer capítulo. A mí me pasa toda esta secuencia, toda esta experiencia, y como que yo no le di importancia. Y estoy leyendo una novela X, y me doy cuenta que sucede la novela, sucede en el Tigre. Entonces como que empecé a flashear, a pensar qué pasaría si yo también relato esto que me sucedió en una novela, en un cuento, en lo que sea. Y tomé la decisión, empecé a escribir, eran unas páginas nada más, era eso, y después me di cuenta que tenía mucho material para escribir, porque todo esto que yo cuento en el libro, yo lo cargo desde que tengo 16, 17 años, hace 10 años casi. No es algo que se me ocurrió ahora, que me senté y se me ocurrieron un montón de cosas. No, son un montón de cosas que yo pienso y que cuando yo las pensaba incluso, no eran tan populares. Estas creencias, estas filosofías de vida, no, eran cosas que yo pensaba para mis adentros porque no sabía qué le podía suceder al otro cuando yo las contara. Además era chica, tenía 16, 17, plena adolescencia, entonces es como que todas esas cosas me las guardaba y las procesaba como algo mío. Y ahí me empecé a dar cuenta que podía ir anotando todo, escribiendo, curándolo, ¿no? Editándolo, y fue como una primera parte. Después pasó un tiempo en donde yo quedó como congelado, en cuarentena, mucho tiempo libre. Es horrible lo que voy a decir, pero creo que la cuarentena me hizo bien, porque al tener tanto tiempo libre dije, bueno, sigo con el libro, a ver qué falta. Yo sentía que faltaban todavía capítulos, relatos, lo veía muy corto todavía, entonces no sabía si podía ir como para, no sé, una revista, ¿no? En vez de un libro como suele ser un extenso, entonces tampoco tenía idea de cuáles tenían que ser las páginas, porque como nunca edité un libro, es la primera vez, y en cuarentena salió la segunda parte. Salieron más relatos, más capítulos, hasta que llegó el punto en donde yo dije, bueno, esto ya está para sacarlo a la luz. Y empecé a mandar mensajes a editoriales y como todo, hay editoriales que no te responden, que te dicen, bueno, gracias, pero ya estamos con la agenda completa. O te pasan un presupuesto y vos decís, no llego ni loca, entonces lo dejo para más adelante. Hasta que encontré a Milena Cacerola, que era una editorial que me gustaba mucho porque, digamos que era como de la temática del libro, era de ese estilo. Y confiando en mí, Eduardo Malach, que es el editor del libro, me dijo que le mande un adelanto, lo leyó, le gustó, y hablamos sobre la posibilidad de que
Eduardo edite el libro, trabaje con una diseñadora gráfica, con él como corrector, no sé cómo se dice, y después yo vender los ejemplares y con esa plata pagar el sueldo de quienes trabajaron con tanta dedicación, con tanto amor para mis bellas artes. En realidad yo había pensado en la tapa, en hacerme alguna fotografía a mí con uno de mis mejores amigos, Juan Pablo Pereira Caldarone, que es un fotógrafo excelente, que trabaja mucho el desnudo, el erotismo, el desnudo, como a mí me gusta decir, como mundano. Él no trabaja algo de superproducción, que hay otros fotógrafos que lo laburan y que está bien, pero él no trabaja como desnudos muy producidos o artificiales o más de que se venden rápido, digamos, más falsos, por así decirlo, sino lo más mundano, lo más cotidiano. Usa mucho locaciones como más extrañadas, el desnudo artístico y cotidiano. Y hablé con él, le dije que quería hacer una foto con ropa interior negra, con glitter, como en un fondo rosa. Yo quería algo muy Disney, muy Barbie, y él me bajó 3000 cambios. No, me dice, espera, ¿por qué no pensamos? Si querés probamos, pero yo tengo otra idea. ¿Qué te parece si hacemos fotos? Primero pensamos en una pileta, y él sacándome la foto de arriba, y yo o sea, en topless, pero tirada de la pileta, pero que se vea como mi cola al aire, y después era por ahí solamente en la bikini, pero en la pared de mi casa, hasta que se nos ocurrió lo de la escalera, a él se le ocurrió, de la escalera y de la medianera. Y justo tengo creciendo todo lo que creo que es una planta de maracuyá, creo, y está toda como con el fruto naranja, y fuimos a mi casa, vino, hicimos las fotos y la idea es que yo me levantara un poco el vestido y se viera mi totó ahí, presente, protagonista. Y porque un poco hablábamos, pero que siga siendo, de hecho está mi perro también apareciendo, no sé si quedó en la tapa, pero en las otras fotos de difusión está mi perro apareciendo también cruzándose. Queríamos que tenga esto de lo cotidiano, de todos los días. Porque sí, Eduardo, mi actual editor, cuando lo leyó, me dijo que le parecía como una suerte de feminismo trash, feminismo punk, lo llamó. Lo encontré acertado. Yo la verdad es que cuando empecé a escribir el libro, yo buscaba algo como intelectual, como medio ensayístico, pero sentía, digo, me faltaba como años luz para decir, bueno, puedo hacer un libro, ensayo. Yo no me sentía incapaz, pero sentía que faltaba todavía para hacer un ensayo, porque estoy acostumbrada a escribir cuentos, novelas, relatos, no tanto notas periodísticas. Este año empecé un poco, pero no era lo que estaba acostumbrada. Y cuando hablé con una editora también que aportó como muchas cosas interesantes para el libro, tuve una entrevista, no llegué a concretar la edición, con Karina Baccio. Ella me dijo, está buenísimo lo que intentás hacer, como esta suerte de ensayo feminista o de teoría feminista como personal, pero vos fíjate que el primer relato es un cuento y es muy atrapante como cuento. Ella me contaba que le había resultado muy atrapante. ¿Por qué no te propones que cada capítulo, cada parte de cada capítulo sea relatado, sea un relato, tenga esa cosa de historia que atrapa, de cuentito? Porque en el primer relato es así y está buenísimo y pega un montón y es muy atrapante. ¿Por qué no le das esa forma? Y tomé el consejo y la verdad es que estoy contenta, porque si me hubiera ido por Rita Segato, y no voy a llegar a ser Rita Segato. Me faltan años luz, me falta leer, me falta sentarme a estudiar, no sé, teoría, feminismo, un montón de cosas que mejor dejarlo para más adelante y acá hacer como algo más narrativa, vamos a decir. Como dije antes, hace un ratito, todas estas cosas que yo plasmé en el papel, yo las vengo pensando hace un montón de tiempo, desde que tengo 16, 17 años, que experimento relaciones con el sexo opuesto, en un mundo quizás mucho más binario de lo que es hoy en día. Hoy empiezan a surgir otras cosas, pero cuando yo era adolescente, las personas trans tenían otro nombre, no estaban visibilizadas, existía mucha más discriminación de la que existe ahora. Entonces
yo escribo desde esa mirada, lamentablemente, porque yo viví mucho el nena-nene, cuando era chica, adolescente. Hoy no, hoy hay un montón de otras cosas, afortunadamente, una apertura más intelectual, pero yo mamé como todas esas cosas. Y en este mundo binario, yo siempre me encontraba, como mujer, me encontraba en desventaja, como ser deseante. Tenía ganas de masturbarme y no podía hablar, o sea, de chica, ¿no? Cosas, digo, de inocente. No podía hablar con mi mamá al respecto porque yo sabía que los nenes sí podían masturbarse, pero las nenas no, era como prohibido y no entendía por qué. Y lo sentía como que me sacaban un derecho, un privilegio. Y veía que existía más libertad, que entre lo que es la cultura cotidiana, que vivimos todos, de chistes en la familia, esta cosa de que la mujer tiene que encontrar pareja y enamorarse y tener sexo. Cuando yo era adolescente tenía sexo de quien te enamorabas y había que tener amor. Y como cuento en el libro, yo, o sea, tuve sexo por primera vez y no estaba enamorada de mi novio y creo que él sí, no, la verdad es que hoy lo dudo, pero digo, capaz que él sí estaba enamorado y él sentía que yo tenía que estar enamorado, que teníamos que ser novios, todas esas cosas que hoy van mutando lentamente, pero cuando yo era chica me ponían en desventaja. El feminismo es sinónimo de libertad, que creo que también define el libro, porque en sí lo único que yo buscaba, yo no quería ni pelearme con nadie, ni con mi familia, ni que me digan cosas, yo buscaba ser libre y poder elegir tal cual veía como hacían los hombres que estaban al lado mío y que tenían mi misma edad, que pensaban como yo y que nadie les decía nada. Yo quería libertad sin joder a nadie y me parece que el feminismo es eso, tener la libertad de decidir cuándo querés tener sexo, con quién, cómo querés gozar, cómo no querés gozar, con quién te querés vincular. Pasa esto que cuento que le sucede a esta protagonista, que cuento en el libro. Pasa esto también de que muchas veces seguimos vinculándonos en donde nosotras mismas nos ponemos en un lugar sin quererlo, pero que está tan intrincado, tan, no me sale la palabra, pero como tan inmerso, tan adentro, nos ponemos como en un lugar pasivo y es culpa de la sociedad que nos martilló para que seamos de esa manera. Entonces me parece que para mí feminismo es libertad de elegir, pero elegir conscientemente todo lo que hacemos, o sea, de estudiar una carrera, dejar una carrera, irnos de viajes solas, sin nadie, cosa que sabemos que a un hombre como que le puede suceder tranquilamente, y si yo ahora le digo a mi familia que me voy de viaje, que es muy probable que lo haga, porque es un sueño, me van a dar 1000 recomendaciones, van a estar preocupados, y con un hombre no es tan así, por este mundo machista en el que vivimos. Entonces es libertad de poder decidir plenamente, más allá de las consecuencias, de decidir en cada momento de nuestras vidas. Una decisión, usar la palabra lectora, más allá de esta fantasía que tengo yo de que quizás es como que digo, inconscientemente se lo envié a Lucila del pasado. Como dije hace un rato, yo mamé mucho esto de hombre, mujer, entonces escribo desde ese lugar, más allá de los cambios que afortunadamente se están dando. Porque creo que hay conceptos que yo tengo que quedan claros si uso ese binarismo, por así decir. Mi editor es hombre cis, lo leyó, le encantó. Muchos hombres me pidieron adelantos y me dijeron que está buenísimo, que es súper atrapante. No es tampoco un libro sobre, como dije antes, yo no me senté a escribir teoría feminista. No es un libro sobre cómo ser feminista, no. Lejos está de ser eso, y yo además a los relatos los escribí también tratando de que tengan algo picante, como sazón, para que sea interesante, para que sea atrapante. Entonces es un poco de ficción también hay. Entonces creo que más allá de que cualquier hombre cis puede leer un libro sobre cómo ser feminista si quiere, no es eso. Así que sí, está abierto a quien lo quiera leer. Trata una temática específica que es mi vida, por así decirlo. Está atravesada por el feminismo, sí, pero no es que yo escribí un libro feminista que está dedicado solamente y exclusivamente para que lo lean mujeres. No, mi editor lo leyó, es más, mi editor lo que rescató es que él siente que serviría mucho que lo lean hombres, porque es ponerse en la piel de una mujer
de una mujer cis hoy en día y que serviría para que entiendan muchas cosas. Yo creo que si le mandara el libro a varios hombres que conocí en mi vida, entenderían muchas otras cosas también, así que está abierto para la lectura de todos. Primero me gustaría que quien lo lea, que la pase bien, que se le pase el tiempo leyéndolo, que lo empiece y que diga, bueno, leo un poco y después sigue haciendo otra cosa y que se distraiga y que lo lea todo de una, eso me encantaría. Sería lo ideal, que la pasen bien. Si se erotizan leyéndolo, que se eroticen, también estaría buenísimo. Yo escribí el texto de contratapa, ahora no me lo acuerdo bien, pero como esta cosa de que germinen, que mis palabras germinen en las personas que van a leer el libro y que florezca libertad, algo así, pues no me acuerdo exactamente el texto, pero más allá de sentarse y leer un libro y decir, bueno, a quien le gusta leer, la pasé bien, me excité, lo que sea, me calenté, lo que sea, que sea también un libro que empuje a esta libertad. Por eso digo que me hubiera gustado leerlo a mí a los 14, 15 años, porque hay un montón de cosas que a mí me hubieran pegado de otra manera, que bueno, hoy lo agradezco porque, bueno, gracias a todo lo que me sucedió y a todo lo que yo puse como escritora, salió un hermoso libro. Pero yo siento que si lo hubiera leído a los 14, si yo hubiera leído un libro así cuando era adolescente, creo que me había ahorrado un montón de malos ratos que pasé. Y si sirve para que haya personas que lo lean y que digan, bueno, yo quiero vivir mi vida con libertad, que no le importa lo que piensen los demás, sea hombre, sea mujer, sea una persona no binaria, me encanta que sirva como puntapié para ser más libres. En una isla. Nos vimos solo una vez, hace años, ya no me acuerdo cuántos. Me habló por Facebook y me invitó a salir. Por ese entonces yo había empezado a hacerme un lugar en el mundo de la fotografía como modelo y Facebook estaba en pleno auge. Así que vivía pendiente de lo que publicaba y de los contactos que podía hacer mediante el uso de esta red social. Me mandó un mensaje casual preguntándome cómo estaba y luego de la cháchara protocolar me invitó a salir. No me sorprendió su maniobra, ya que no éramos pocos los que usábamos Facebook para ampliar nuestro círculo social. Pero lo que sí me llamó la atención era que un modelo tan exitoso como él se fijara en mí. Supongo que el adolescente de baja autoestima que supe ser tiempo atrás jamás me abandona, sino que se queda guardada, esperando momentos estratégicos para aparecer. Así que sos modelo. ¿Tenés fotos en tu perfil?, le pregunté. Googleame, me contestó. Esa respuesta tendría que haber funcionado como alarma. Nos vimos una vez y, como siempre, gracias al alcohol y al faso, no recuerdo mucho el encuentro. Sí me acuerdo que tomaba mucho whisky, que escuchamos a Silvio Rodríguez y que estuvo mucho tiempo armando un discurso en contra del capitalismo. Casi perfecto a los ojos de una falsa anarquista como yo. Años después, tras terminar un romance, decido contactarlo y así lo hago. Empezamos a chatear y es como si el tiempo no hubiera pasado. Me pide que vaya a la isla. Tiene una casa en el Delta y pasa mucho tiempo ahí. Es más fácil para él si nos vemos en el río. Después de varias charlas e intentos fallidos de encontrarnos en la ciudad, acepto ir al Tigre. Pienso que merezco tomarme un día para descansar de la ciudad y le aviso que voy a ir. Programamos el encuentro para el sábado. Ese día salgo apurada del trabajo, me voy en tren hasta Constitución y de ahí tomo el subte hasta Retiro. En Retiro me doy cuenta que el tren Mitre no sale desde ahí, sino desde Núñez. A los 15 minutos tomo el colectivo que me lleva hasta Núñez. Llega el tan ansiado tren y me voy al Tigre. Le escribo y le aviso que ya estoy por llegar a Tigre. Se alegra y me recomienda apurarme, así me tomo la lancha de las 4:30. Si no tomo esa, voy a tener que esperar la que sale 2 horas después. Llego a tiempo y tomo la lancha colectiva. Su entusiasmo reafirma el mío y viajo 40 minutos hasta llegar al muelle de su casa. Cuando llego, me doy cuenta que no estamos solos. Él ya me había avisado que estaba trabajando con unos amigos en una construcción. Asumo que todos sus amigos se van a ir en la misma lancha en la que yo llegué, pero para mi sorpresa, descubro que solo parten 2 o 3 obreros y con nosotros se quedan 2 amigos. Nos quedamos aproximadamente 20 minutos o más en el muelle. Ellos hablando sobre la casa que estaban edificando. Yo, sintiéndome por completo ajena a la escena. No entiendo por qué no nos vamos a su casa y todo mi feminismo militante se evapora mientras me siento totalmente desdibujada. Pienso que quizás solo se quería quedar hablando en el muelle con sus amigos para poder tomar las botellas de cerveza que tenían ellos y de las cuales carecíamos nosotros.
Pienso que quizá fue para no tener que remar hasta el almacén que está cerca de su casa y ya arrancar la noche medianamente borracho. Luego de unos minutos que me resultaron eternos, nos vamos a su casa. Mi compañero sigue insistiéndoles a sus amigos que vengan a tomar algo con nosotros, sin preguntarme si estoy de acuerdo. Y yo ya tengo la certeza de que lo hace para evitar gastar en alcohol. Solo uno de ellos viene con nosotros, y empezamos a caminar hasta su terreno. Del muelle hasta su casa hay 10 minutos de caminata sobre el barro, y en el medio hay un puente armado con un paupérrimo pedazo de tronco. Llegamos y ellos empiezan a fumar. Su amigo escucha el sonido de un pájaro y me comenta que ese ruido proviene de un ave que sufre cuando pierde a su pareja y que puede llegar a morir de pena. Mi cita en cuestión me observa y me dice, como vos. Asumo que es un chiste y me río. Todavía me siento confiada y altanera. Pienso en que les voy a contar este detalle a mis amigos y que seguramente me voy a reír cuando lo haga. Ellos empiezan a inhalar una especie de hierba en polvo, que según dicen es energizante y descongestiva, y me invitan a probar. Acepto y él me sopla una cantidad ínfima por la nariz. Al cabo de 15 segundos, no siento absolutamente nada, salvo un bajón de presión, y pienso que realmente me gustaría que estemos a solas. Confieso que en algún momento pensé que quería proponerme que tuviese relaciones con su amigo, que lo dejásemos ver. No sucedió. Afortunadamente, su amigo entendía más de sutilezas que él y se fue, aconsejándome que lo dejara dormir al menos un poco, ya que el día siguiente tenían que empezar a trabajar temprano. Le dije que no se preocupara, que yo también tenía que irme temprano y se fue. Cuando nos quedamos solos, su tendencia a llenarse el vaso de vino aumentó considerablemente. Fumamos faso y él siguió tomando más vino y cerveza. Nos empezamos a besar y le pregunté si no quería que subiésemos al cuarto. Me dijo que sí y subimos. Lo que pasó después es una secuencia que armé de a poco, recordando cada sensación y que va a ser relatada así, describiendo todo lo que sucedía por mi mente mientras vivía una noche que no iba a olvidar así nomás. Mi insistencia para que se ponga un preservativo, su insistencia por no usarlo, sacándoselo cuando yo no me daba cuenta, el sabor a vino que cada vez me asqueaba más, los golpes que al principio no me desconcertaban por la intensidad, sino por la sorpresa. Yo tentada, riéndome, sin poder explicarle que siempre que estoy muy nerviosa me río sin control. Mi cuerpo que ya no daba más del dolor. Él que se seguía acercando y que seguía insistiendo en no usar preservativo. Más vino. Yo pensando que me quería ir. Yo pensando que no podía salir de ahí, que estaba atrapada, que las lanchas no pueden navegar de noche, que tenía 10 minutos de camino embarrado y sin luz, que no tenía idea de lo que iba a hacer si llegaba a poder salir de la isla. Yo totalmente desconectada de la situación sexual que él parecía disfrutar. No sabía cómo decirle que no quería, que me dolía mucho, pero se lo dije, le dije que me dolía. Él paraba y al segundo volvía a empezar. Le volví a repetir que me dolía, pero parecía no escucharme. Todo sucedía en un plano en el cual yo no me encontraba. Y empecé a rezar para que el tiempo pasara y finalmente se hiciera de día. Cuando pensé que todo estaba terminando, me abrazó e intenté dormir. Me despertó tocándome y me di cuenta que me buscaba. Le dije que no y me sentí culpable. Continuamente me preguntaba a mí misma para qué había ido ahí. ¿Para qué había viajado casi 4 horas para decirle que no quería estar con él? A la mañana me desperté antes que él y sabiendo que iba a buscarme me prometí no ceder, a pesar de lo mal que eso me hacía sentir. No pude decir que no, y toda la secuencia se repitió nuevamente, aunque esta vez, para mi fortuna, más rápidamente. Fui al baño y mientras me duchaba me vi sorprendida por un ataque de llanto que en ese momento no supe entender. Me cambié y salimos para el muelle. Cuando llegó la interisleña me agradeció por haber ido y me dijo que la próxima me invitaba con más tiempo. No me acuerdo qué pensé ni qué dije yo. Me subí a la lancha aliviada por poder finalmente escaparme de esa pesadilla que todavía me resultaba surreal. Y pensaba, ¿por qué no pude decir que no? ¿Por qué no pude formular una sílaba tan corta y fácil de pronunciar? ¿Por qué me sentía automáticamente formateada para complacerlo, olvidándome por completo de mi propio goce? Por mi mente se formularon 1000 preguntas más, hasta que logré entender que el placer sexual es político, que todavía no vemos con claridad todos los privilegios que tenemos, o que secretamente sabemos que no nos conviene verlos, que todo lo que pasó esa noche no fue culpa mía, que no me merecía que me pase eso, que no nos merecemos todo eso, porque esa noche dejé de ser una y me convertí en muchas, en todas.